Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Vamos a dedicarnos hoy a un tema que se ha ido convirtiendo crucial en este comienzo de 2020 y es esta, no sé cómo calificarlo, epidemia, pandemia, pánico, alrededor de un tipo de coronavirus específico llamado COVID-19, que ha desatado una serie de alarmas a nivel global, que ha desatado una serie de pánicos a nivel global. Actualmente ha afectado principalmente a China, pero ha ido también desatando el pánico fuertemente en varios países de Europa, como Italia o en algunos lugares de España, y que empieza a hacer su arribo a América Latina. Para entender qué es el COVID-19, para entender cuáles son sus implicaciones y si podremos hacer algo como prevención o no, vamos a conversar hoy con dos profesores de la Universidad Nacional. Uno de ellos es el profesor José Manuel Lozano Moreno, quien es químico, doctor en Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Colombia, con énfasis en el desarrollo de vacunas para enfermedades infecciosas, y es profesor titular del Departamento de Farmacia. Profesor Lozano, muchas gracias por acompañarnos en Punto Crítico. Muy gentil, muy amables por la invitación, es un gusto estar aquí. También nos acompaña el profesor Manuel Antonio Vargas Córdoba, quien es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, es virólogo de la Universidad Católica de Lovaina y profesor titular del Departamento de Medicina en el área de microbiología. Profesor Vargas, muchas gracias por acompañarnos en Punto Crítico. Muchas gracias por invitarme a ustedes. Bueno, les tengo que hacer una pregunta inicial, y es que hay, pues que discúlpenme que esté mirando el libreto, pero tengo que mirar porque los que no somos del área ni estamos familiarizados con el tema, hay toda una amplia familia de virus que son los coronavirus, y resulta que hay unos virus específicos como el síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS-CoV, y también el síndrome respiratorio agudo severo, SARS-CoV, y hay otra serie de virus que han aparecido allí. ¿Qué diferencia hay entre esos y el coronavirus, profesor Lozano? Bien, el coronavirus hace parte de una familia muy grande de virus que ha convivido con el hombre desde tiempos milenarios, es decir, que se han registrado a lo largo de la historia de la humanidad muchos episodios semejantes de pronto al que estamos viviendo, de pronto más atenuados, pero se conoce que son 7 las especies que históricamente han infectado al hombre, al ser humano, siendo una de ellas la que causó la epidemia en el 2003, el SARS, que también, como lo mencionábamos o lo discutíamos antes del programa, se originó en la misma zona del mundo, en China, que es coincidente con lo que está ocurriendo hoy en día. Entonces, este nuevo virus puede ser, como podría catalogarse como una variante genética que tiene unas facultades que lo hacen ser más ávido de pronto por células del sistema respiratorio del individuo, y de allí sus facultades de pronto de propagarse y de infectar. ¿Estos coronavirus son de origen animal? Hay controversia a ese respecto también, y especialmente con lo que está ocurriendo en el momento, pero a los animales se les atribuye el ser reservorios, algunas especies, no todas, y especialmente en China, por las costumbres de vida de la gente, pues el consumo de carne animal salvaje y demás es algo que se da naturalmente allí. Entonces se atribuye a algunas especies como los murciélagos, los reptiles, algunas aves, que sean los reservorios naturales de estos virus, y de allí su posibilidad de propagarse hacia el humano y demás. Profesor Vargas, las cifras son, uno diría, espeluznantes, pero también le quiero introducir de una vez una relativización de estas cifras, toda vez que somos más de 7.500 millones de humanos actualmente en la población mundial. Y entonces tenemos cifras como estas: más de 93.000 casos confirmados, más de 3.048 muertos, por lo menos al día que estamos grabando este programa, más de entre 45.000 y 52.000 recuperados. La mayoría de los casos están ubicados en China, con más de 80.000 casos, Corea del Sur con más de 4.300, Italia con más de 1.694, Irán con más de 978, y bueno, así sigue una larga lista de países. Estamos hablando de un virus absolutamente mortal. Algunos comentadores en televisión en Estados Unidos y en Europa han dicho que han recordado la peste negra y que se originó en la peste negra y fueron las mismas rutas. Bueno, ¿estamos frente a una cosa tan alarmante, tan dramática? A ver, una cosa que uno sabe cuando atiende pacientes es que el médico lo único que ve es la punta del iceberg. ¿Y qué es la punta del iceberg? Pues sencillamente aquellos pacientes que tienen manifestaciones, que se sienten mal y en la cual al examen el médico les encuentra hallazgos que confirman de que pues, tienen alguna enfermedad. Entonces las cifras no hacen
relación al número de personas infectadas en el mundo. Al número real. Al número real. Cuando uno habla de la punta del iceberg, uno está hablando de la 10ª parte, que es lo que ve, y lo que ve puede tener una gama de presentaciones, leves, moderadas y severas. Pero lo que no ve, pues son 9 veces más que eso. Ahora bien, el éxito de un virus no se puede medir, o la virulencia de un patógeno no se puede medir por la mortalidad. Hay varias cosas que juegan un papel importante, entre esas factores del huésped, factores del medio ambiente y factores propios del virus. A pesar de que este virus haga parte de una gran familia, pues sus hermanos, que fueron desconocidos durante mucho tiempo, porque prácticamente es un grupo de virus que se le dio importancia a partir de 2002 con la aparición del SARS, y decía, causan resfriado común. Pero sucede que SARS nos viene a mostrar que esos virus no solamente son resfriado común. Y ya el desarrollo de técnicas moleculares de diagnóstico que permiten ver la circulación de virus y correlacionarlo con las manifestaciones de enfermedad, vemos que esos hermanos desconocidos y despreciados previamente también son capaces de causar neumonía, aunque con otra connotación y con otra gravedad. ¿Qué pasa en este caso? Sí, muchos casos, la mayoría, pueden ser casos leves, banales, que no colman servicios de salud. Pero cuando usted da esas cifras hay que saberlas interpretar. El éxito no es la mortalidad, porque claro, con 7.8 billones de personas en el planeta, su éxito no, y de hecho el éxito de un virus es mantenerse en la naturaleza. Ese es el mayor éxito. Aquí hay una transmisibilidad y una transmisibilidad que todavía no nos es muy clara. O sea, una persona que no tiene manifestaciones puede tener grandes cantidades de virus en su nariz. Pero también una persona a la cual se le da dado de alta en un servicio de atención que uno pensaría curada, también puede eliminar virus, medido por pruebas genéticas que no hablan de virus infectante. Entonces, el éxito y lo grave de este virus es que, si usted ve, solamente de las 90.000, 45.000 personas se han recuperado. O sea, ¿dónde están las otras 45.000? En centros hospitalarios. ¿Sí? Y en esos centros hospitalarios, pues 1.716 médicos se han infectado. Dice, pero solo han muerto 5. Claro, pero mire las medidas de protección que tienen. Prácticamente, uno dice, es un astronauta que está dentro de un hospital, ¿sí? Moviéndose totalmente aislado. Pero a pesar de eso, mire, se infectan 1.716. ¿Por qué? Porque después de que el paciente, que puede estar entre 2 y 6 o más semanas hospitalizado, está en una cama que puede ser una cama de cuidado intensivo. Y el número de camas a nivel hospitalario, por ejemplo, en Colombia es 1.2 por 1.000 habitantes. Y las unidades de cuidado intensivo pues no dan abasto si la presentación es tan catastrófica como uno puede ver en Corea, en China o en Milán. Entonces, claro, es un virus que... Pero si hay grupos que son vulnerables. Claro. Porque si yo tengo una edad, perdóname, soy mayor de 60 años, soy hipertenso, soy cardiópata, tengo una neumopatía, tengo diabetes o un cáncer, pues soy del grupo de personas que tienen mortalidad mayor, porque la mortalidad, pues claro, hay grupos de personas. Pero en el mundo somos 800 millones de personas mayores de 60 años. Entonces, ¿sí ve por dónde va el impacto? Sí. Y no sabemos cómo se va a comportar en las diferentes regiones. Profesor Lozano, en ese contexto hay digamos, 2 puntos de discusión muy importantes frente a este asunto. Es que hay una tasa de transmisiones que se dice técnicamente del virus, que algunos dicen la gripa común es de 1.3 y este coronavirus COVID-19 es de 2.9, y es muy alta. Y menciono esto para preguntarle algo que parece muy ingenuo, y es que algunos líderes globales han dicho, pero necesitamos una vacuna ya y tendrá que aparecer en 2 semanas. Pero las vacunas tampoco se inventan de la noche a la mañana. Sí, este es un desarrollo tecnológico, biotecnológico, es un reto impresionante. Los chinos lo asumieron juiciosamente y lo primero que decían es, bueno, hacia el mes de mayo ya tendremos unos prototipos. Ciertamente ya han ensayado algunos que no han funcionado o están en proceso de desarrollo.
Luego, la expectativa para tener una vacuna que sea medianamente eficaz radica en unos 12 meses a 18 meses, que es un periodo mucho más largo. Y de pronto, como lo decía el profe Vargas, es importante tener en cuenta que el éxito de un patógeno como este es mantener viva a la población, no necesariamente aniquilarla, el usarla a su beneficio y mantenerse viable, pero pues las consecuencias de esto son letales, son fatales en términos económicos, de salud pública y demás. Entonces, las cifras hay que mirarlas con cuidado. Lo otro, la mortalidad, como bien lo dijo el profe, se está dando principalmente en el adulto mayor. Curiosamente, no hay estadísticas, no hay datos en el mundo que muestren que ha habido mortalidad infantil. Entonces, o se están subestimando las cifras, o nos están llegando cifras equivocadas, o puede ser una realidad que por algún evento inmunológico o de otra índole, los niños no son blanco de infección de estos virus, o pueden ser blancos de infección, pero la mortalidad no es alta o es nula. Y se sabe de un paciente en España, el más joven que se tiene en cuenta para los datos de mortalidad, tenía 16 años, que ha sido la persona más joven que ha muerto por esta causa, pero es uno, no es más de eso. Profesor Vargas, teniendo en cuenta todo este montón de datos, de cosas que van y vienen, ¿estamos frente a un escándalo mediático desproporcionado o estamos frente a una real posibilidad de pandemia? A ver, yo digo, mire cómo se han comportado las bolsas en Estados Unidos, en Europa y en Asia. Yo creo que, y de hecho, la revista The Economist, el último número, está dedicado a coronavirus. Ellos no están desinformados y hay una gran amenaza, pero ante las amenazas, ¿cómo actúa uno? ¿Con la razón o mediante el pánico? Entonces, de esa manera, bueno, ¿qué nos dice la razón y qué nos dice la información que se tenga de esto? Y pues lo podemos banalizar, es un resfriado común y corriente y pues a muchas personas no les da nada, pero también podemos decir, si se presenta de una manera abrupta, podría colapsar nuestros sistemas de salud. Entonces, ¿cómo lo voy a controlar yo para que en Bogotá, que es una ciudad similar a Wuhan, pues no pase lo mismo? ¿Sí? Entonces, claro, es un gran riesgo y como riesgo, pues ve la misma bolsa incertidumbre. Claro, hay gente que actúa de una manera irracional. Bogotá ya no se consigue un tapabocas y no ha llegado el virus. Entonces uno dice, porque la gente piensa que si se pone tapabocas lo protege, pero no hay tal. El tapabocas tiene que colocárselo una persona que tenga síntomas respiratorios y que tenga cualquier infección viral, no solamente coronavirus. Pero también yo lo ampliaría, mire, si tiene una persona vulnerable en su casa, en algo lo protege un tapabocas. Si usted tiene un problema respiratorio, pero a su vez tiene un papá o un abuelo que está dentro de estos rangos de personas que uno dice vulnerables, pues deben protegerse. ¿Quién es también vulnerable? Pues los servicios de salud. Porque los médicos entonces también podrían actuar con pánico y decir, yo no atiendo pacientes porque esto es mortal. Pero también los países entran en pánico. Por ejemplo, Senegal dijo, mire, yo no puedo hacer el traslado de personas que están estudiando en Wuhan porque mis servicios de salud no lo dan. Y pues hizo de una manera, si no se cree capaz de contener un virus que aparezca en su sociedad, pues eso también es normal. Los países están actuando de una manera dismétrica y eso causa un poquito de incertidumbre en la gente. Entonces uno dice, ¿dónde están los vestidos para atender pacientes como los que vemos en China? ¿Dónde están los tapabocas? Y si ve que no consigue eso, mire, es que la gente se orienta por muchos medios de comunicación. Dice, mire cómo están limpiando el metro, el tren, el bus en China, en Italia, en no sé dónde. Aquí, ¿por qué no hacen lo mismo con Transmilenio? Entonces, claro, queremos, y la globalización permite eso, ¿sí? Es irracional en cuanto a que se está actuando como en la Edad Media o en la época de 1700, 1800, cuando había fiebre amarilla en Estados Unidos. Y era que cada ciudad ponía su barricada y no permitía que nadie entrara. Y esas imágenes nos vienen también de China. Entonces, claro, actuamos como de una manera desmedida, pero yo creo que si China supo entender en su momento que había que aislar a 60 millones de personas y vemos que 2 meses después
el número de casos que se está registrando en China ahora es menor que el que se registra en el resto de países del mundo. Fue una medida extrema que se puede hacer en un país donde hay pues, una gran autoridad o autoritarismo, como quieran llamarlo, pero también hay una disciplina de la población que respeta eso y que confía en que su Estado no lo va a abandonar. Entonces, y ustedes ven, el número de casos en China ya está disminuyendo y se está estabilizando, ¿por qué no disminuyendo el número de casos? Pero en el resto de los países del mundo que han optado por medidas totalmente distintas en cada país, pues es distinto. Vemos el caso de Corea del Sur, vemos el caso de Milán y vemos lo que pasó en un barco donde, claro, pues, si usted deja la tripulación durmiendo todos en una misma habitación, unos contaminando a otros, pues se dan 675 casos. Claro, la mortalidad es baja en el barco, ¿por qué? Porque es que la mayoría es diagnosticada, o sea, los que tienen manifestaciones y los que no tienen manifestaciones. Claro. Quizá es algo más parecido a la realidad, ¿sí? Esa experiencia que se tuvo en ese sitio. Profesor Lozano, ¿esto quiere decir que por más condiciones que se tomen no hay nada que hacer? El virus llega a Colombia porque llega. Independiente de cualquier cosa. Independiente de lo que sea, nos va a llegar. Con mascarilla o sin mascarilla. Claro, lo que no hay que... Con agua de hierbabuena o sin agua de hierbabuena. Hay que tener en cuenta que una infección no implica muerte, que ese es lo que una persona del común puede pensar. Oiga, si nos llega ese virus, pues nos vamos a morir. Eso no es cierto. Y hay que decirle a la gente que esté tranquila en ese sentido y si se toman las medidas básicas de precaución frente a este tipo de cosas, no va a ocurrir nada. Y en unos 2 meses no estaremos hablando de este tema porque seguramente, espontáneamente, esta crisis se va a ir resolviendo, porque es un ciclo natural de los virus y ocurre obviamente que en ciudades, como lo decía el profesor, en ciudades como la nuestra, tan densamente habitada, que es lo que pasa en Wuhan, que son 11 millones de habitantes, pues la probabilidad de transmisión es altísima. Luego en Bogotá podría ocurrir algo semejante, pero teniendo el atenuante que si se toman las precauciones del caso, las medidas de seguridad, el sistema de salud está alerta y seguramente la red hospitalaria estará presta a atender aquellos casos que se consideren graves, pues mientras esto no llegue a ocurrir, pues la situación debe manejarse con más tranquilidad. Manejarse con más tranquilidad quiere decir que ¿qué hacemos, doctor Vargas? Porque ha habido muchas discusiones de que no nos volvamos a dar las manos, que no nos saludemos de beso, que no nos acerquemos, si acaso con el pie así a lo lejos. Bueno, un montón de medidas que uno, digamos, empieza a confundirse. Yo creo que el éxito depende, bueno, cuál es el grado de higiene que maneja su país. Pero mire que la higiene está desde acueductos y alcantarillados en las ciudades hasta pues, el hecho de que pues, sistemas de transporte adecuados. Entonces, este es un virus que por su composición química, si usted se baña las manos con agua y jabón, cualquier jabón, no necesita una marca especial ni un tipo especial de jabón, lo destruye. Y es muy sencillo, porque tiene una capa de lípidos que forman su estructura. Si usted destruye esa capa de lípidos, el virus ya no tiene cómo infectar una célula. Lavarse las manos frecuentemente durante el día, no tocarse la cara, proteger a las personas adultas, saber que hay una vacuna, pues nadie puede garantizar el éxito de una vacuna, que de los sitios más estrictos y productos más estrictos para que salgan a un mercado es una vacuna. Porque primero no se conoce bien cómo es la respuesta inmune de un paciente ante ese nuevo virus. Se conoce de otros, pero en los otros se conocen cosas que son alarmantes. Y es que esos otros, si se da una vacuna, pueden potenciar y hacer la infección más grave, como en dengue. Entonces, claro, toda esa información que va apareciendo a medida que se van desarrollando los hechos, pues nos dicen, mire, la mejor medida es limite la infección. Y si hay un caso en el sitio de trabajo, que alguien que le comprueban que tiene coronavirus, porque puede tener cualquier virus que está circulando en este momento, o tiene una infección que no es grave, quédese en su casa. No salga a contaminar a otros. Póngase un tapabocas si lo que tiene es una infección viral. No pretendan que le den más de lo que ya le han dado en otros episodios, pero si tiene fiebre, si tiene una tos seca profunda, si le falta el aire y está así 2 días, vaya a un sitio de atención. ¿Por qué restringir la ida a sitios de atención?
porque usted puede tener una coinfección. O sea, usted puede tener cualquier virus y va al sitio de atención donde en un momento determinado de la epidemia aumenta el número de coronavirus, pues también adquiere el coronavirus. Entonces, por eso hay que restringir mucho eso y hacer un uso muy racional de los servicios. Entonces, todo eso indica una cultura ciudadana. Y una cultura ciudadana, pues, que la tiene que dar el Estado, y la estamos dando nosotros aquí en este programa de la Universidad Nacional para que llegue a la mayoría de población. O sea, la educación limita esto. Pero nadie puede decir esto puede ser grave, puede ser menos grave. ¿Sí? Porque los datos y cómo se ha comportado el virus en diferentes sitios es una manera muy disimétrica. Entonces no vamos a ver, y nosotros cómo no fue. Y alguien puede tomar medidas extremas y decirle por qué las tomó, porque pretendí que era lo peor. Y por eso no lo pueden condenar. Me acuerdo que hace 10 años a la ministra de Salud en Francia dijo, mire, yo quiero las primeras dosis de la vacuna, quiero 2 dosis para cada persona de mi población. 2 dosis porque eso es exagerado. No, es que si el virus cambia, tiene que haber 2 dosis iniciales. Y también quiero dosis para el tratamiento, porque a diferencia de la influenza, que la influenza sí tiene tratamiento, necesito dosis suficientes para atender eso en mi país. Y claro, disponen de sumas y que las dan por adelantado, cientos de millones de euros las dan por adelantado, pero mire que es un gesto que previene. ¿Para qué busca? Proteger a su población. Y eso es lo que tenemos que hacer, proteger a la población. Que cuando iba a llegar el ébola se dispusieron 9.000 millones de pesos por si llegaba el ébola. Y si uno ve, pues la posibilidad era mucho más baja que este nuevo agente. Profesor Lozano, nos queda muy poco tiempo. ¿El Ministerio de Salud en Colombia ha sido exagerado? Porque pasamos de una alerta baja hace 3 semanas, luego a una alerta media en las últimas 2 semanas y luego a una alerta alta en esta última semana. Bueno, la cuestión es que esto ha sido un evento mediático. Los medios han manejado una cantidad de información que está llegando a la comunidad de una manera alarmante. O sea, nos bombardean de información por todas partes, escrita, internet y demás. Y obviamente el país tiene otras necesidades de pronto hasta más urgentes que atender. Infecciones como por dengue. Ahorita el país está viéndose fuertemente afectado por dengue y nadie le está poniendo la atención suficiente a esto. Entonces pienso de manera particular que sí ha exagerado un poco los dirigentes de los ministerios y demás, han exagerado un poquito en el tema, pues debido precisamente a este control mediático, pero hay que prestarle atención a todo, no solamente a la eventual llegada del virus, que como lo decía anteriormente, va a llegar, pero pues el efecto de pronto va a ser atenuado o se va a poder controlar mientras hay un producto, una vacuna que puede aplicarse masivamente. Con las medidas de precaución del caso seguramente se puede controlar, pero sí creo que ha habido una exageración en el tema. Bueno, con esta explicación de los profesores Vargas y Lozano llegamos al final de este programa de Punto Crítico. No sé si nos deberíamos ir más tranquilos o más preocupados, pero en todo caso parece ser que es necesario tomar algunas medidas mínimas. Profesor Vargas, muchas gracias por habernos acompañado. Sí, yo creo que parte de lo que tiene que hacer la gente es tener una información más fidedigna, porque hay mucha desinformación. Entonces yo creo que el esfuerzo que hace la Universidad Nacional al congregar pues, sus docentes, expertos en diferentes áreas, hace parte de eso, disminuir la desinformación y aumentar la información. Muchas gracias, profesor Vargas. Profesor Lozano, muchas gracias por haber estado con nosotros en Punto Crítico. Profesor, muy amable por la invitación y ha sido un gusto estar acá acompañándolos. Los esperamos a ustedes en una próxima emisión. Muy amables.